El pescador del río se aferró a la red rota con manos ensangrentadas, pero juró que Dios no lo dejaría solo. Esta no es una historia de superhéroes ni de grandes fortunas. Es la historia de un hombre con un corazón más grande que la red que lo sostiene. Un padre que, en la oscuridad de la pobreza, encendió la única luz que le quedaba: la esperanza. Prepárate para un viaje que te mostrará el poder de un milagro. ¿Y tú? ¿Cuál fue tu mayor batalla? Cuéntanos en los comentarios mientras profundizas en esta historia. Se llamaba Mateo y, a sus 50 años, la vida lo había tratado como una vieja red de pesca, remendada, pero a punto de romperse. Vivía en una pequeña pueblito junto al río, donde el sol caía con fuerza sobre su piel curtida y las esperanzas, las esperanzas, parecían disolverse en el agua turbia. Su rutina era un ciclo de dolor y sudor. Se despertaba antes del primer rayo de sol, besaba la frente de sus hijos dormidos y se dirigía a la orilla. La red, su único sustento, era más que una herramienta. Era la extensión de sus manos callosas. Conocía el nombre de cada piedra, el murmullo de cada corriente, pero últimamente el río parecía mezquino y los peces escasos. Ese amanecer, sin embargo, fue el peor de todos. El río, crecido por la lluvia nocturna, era un monstruo de corrientes traicioneras. Mateo forcejeaba, sintiendo el peso del hambre de sus hijos, Juanito y Sofía, en la piel. Lo esperaban en la orilla, con sus ojitos alerta, esperando un pez que nunca llegó. El cuerpo de Mateo, ya exhausto, no soportó la fuerza del agua. La red, su fiel compañera, se rompió con un chasquido doloroso, y los pocos peces que había capturado escaparon, llevándose consigo la promesa de una comida. En ese momento, al sentir el profundo corte en la palma de la mano, un grito silencioso resonó en su alma. ¿Cuántas veces había soñado con darles más a sus hijos? Con mandarlos a la escuela, con ver a Sofía con un vestido nuevo, con regalarle a Juanito un balón de fútbol de verdad. Pero todos esos sueños se ahogaban en la misma corriente que ahora lo dejaba con las manos vacías. Era el peso de la impotencia, el amargo sabor de un sueño pospuesto por la dureza de la vida. Mientras Mateo se sentaba en la orilla, sus manos goteando sangre y el frío calándosele en los huesos, el milagro que tanto anhelaba parecía más lejano que nunca. Un nudo se le hizo en la garganta al ver a Juanito y Sofía mirarlo con esos ojos de cachorritos desamparados, sin atreverse a preguntar. Las palabras de consuelo se le morían en la boca. En ese instante de derrota, un coche de lujo, un todoterreno brillante y costoso, se detuvo a pocos metros. Un hombre bajó. Su ropa, impecable y de una marca que Mateo solo había visto en televisión, contrastaba violentamente con la miseria del paisaje. Era alto, de unos 60 años, con una barba bien cuidada y una mirada que parecía medirlo todo. Mateo no le dio mayor importancia. Hombres así no tenían nada que ver con su mundo. Pero el extraño no se dirigió a él, sino que caminó hacia la orilla. Sacó un teléfono de última generación y comenzó a tomar fotos del río, de la naturaleza. Estaba haciendo un reportaje, una serie de videos para sus redes sociales. En un momento, el hombre intentó acercarse a la orilla rocosa, pero resbaló en una piedra mojada. Su teléfono salió volando y cayó en el agua, deslizándose hacia una parte más profunda donde la corriente lo arrastraría sin piedad. El hombre exclamó, desesperado, intentando alcanzarlo sin éxito. El teléfono, que valía más que todo lo que Mateo había ganado en su vida, se perdía a la vista. Sin pensarlo dos veces, sin reparar en el dolor de sus manos heridas, Mateo se levantó y se zambulló en el agua helada. La corriente lo empujaba, pero la necesidad era más fuerte que el peligro. Con un esfuerzo sobrehumano logró alcanzar el teléfono, que por suerte había quedado atascado entre unas ramas sumergidas. Lo tomó,
regresó a la orilla y se lo entregó al hombre, que lo miraba con los ojos desorbitados. Mateo solo asintió, sin decir una palabra, y regresó al lado de sus hijos. No esperó agradecimientos. Aquello era lo que un buen hombre hacía, pensó. Pero el incidente, aunque para él no era más que un acto de decencia, era el primer eslabón de una cadena de eventos que cambiaría para siempre el rumbo de su destino. El extraño, el famoso chef mexicano Alejandro Valdés, el mismo que salía en la televisión, lo miró con una mezcla de asombro y admiración, como si no pudiera creer lo que acababa de presenciar. No le dio un billete, no le prometió nada. Solo le dedicó una mirada profunda, una mirada que guardaba un secreto. Cuando Mateo volvió a la orilla, sus manos goteando y el corazón agitado por el esfuerzo, el famoso chef Alejandro Valdés se acercó a él. Pero Mateo no se detuvo, no esperó un gracias efusivo ni un apretón de manos. Se agachó junto a sus hijos y continuó con el ritual que la vida le había impuesto: remendar su red. Con los pedazos de cuerda que sacó de su bolsillo y la paciencia de un artesano, comenzó a zurcir el agujero. Sus manos, más acostumbradas a sentir el peso del pescado que el frío de la mañana, se movían con una destreza aprendida a base de necesidad. Para él, lo que había hecho era lo normal, un hombre en apuros, un acto de ayuda, ni más ni menos. El chef Valdés, por otro lado, estaba acostumbrado a un mundo diferente. Un mundo donde la gente se le acercaba con sonrisas falsas, buscando una foto, un favor o un pedazo de su fama. Había visto de todo, desde periodistas aduladores hasta empresarios que querían usar su imagen para enriquecerse. Pero la actitud de Mateo lo descolocó por completo. No había ni un gramo de adulación en su mirada. No había reverencia, ni la más mínima intención de sacar provecho de la situación. La única preocupación del pescador era su red rota y la cara de hambre de sus hijos. Alejandro, sin decir una palabra, se sentó a una distancia prudente y lo observó. Vio la dedicación en cada puntada, la seriedad en el rostro curtido por el sol. Vio la dignidad en la forma en que el pescador trataba el pedazo de red como si fuera un tesoro. Entendió que aquel hombre no solo rescató su teléfono, había salvado algo más valioso: su propia humanidad, en un mundo donde la honestidad a menudo se vendía al mejor postor. El chef sintió una admiración profunda, una especie de respeto que no se compraba con dinero. Y en ese silencio, entre el murmullo del río y el trabajo incansable de Mateo, nació una conexión invisible, un puente tendido entre dos mundos que nunca deberían haberse encontrado. La sencillez y la verdad de Mateo habían dejado una marca indeleble en el corazón de un hombre que creía haberlo visto todo. Mateo y sus hijos, con la red remendada a medias, finalmente se encaminaron a su humilde choza. El sol de la mañana ya calentaba un poco, pero el frío del río seguía en sus huesos. La jornada había sido un fracaso total, pero al menos la red estaba de nuevo en condiciones de ser usada. Cuando entraron, la olla estaba vacía y la tristeza era casi palpable. En ese momento, su vecina, doña Carmen, entró con una taza de café y unos panecitos. Sus ojos estaban abiertos como platos y su voz temblaba de emoción. «Mateo, no vas a creer lo que vi en la televisión», exclamó, casi sin aliento. Mateo la miró extrañado. Él casi nunca encendía la pequeña y vieja televisión que tenía. «No sé de qué hablas, Carmen. El río me partió la red y no trajimos nada hoy», respondió con la amargura reflejada en su voz. Doña Carmen se sentó a su lado y con el control remoto en la mano encendió el televisor. La imagen que apareció en la pantalla era la del río, de la orilla donde él había estado. Y de repente, la voz de un reportero narraba un incidente.
El famoso chef Alejandro Valdés, en su visita a la región para un nuevo programa de cocina, sufrió un percance. Su teléfono cayó al río, pero fue valientemente rescatado por un pescador local, un verdadero héroe anónimo. La cámara hizo un zoom y mostró al mismo hombre que Mateo había ayudado parado en la orilla, dando una entrevista. Ese hombre, decía el chef con una voz grave y sincera, no me pidió nada. No sabía quién era yo. Solo me ayudó porque vio a otro ser humano en apuros. Eso es lo que se necesita en este país: honestidad y corazón. Mateo no podía creer lo que veían sus ojos. El hombre del coche lujoso era el chef famoso, el que salía en todos los programas de cocina, el mismo que los periódicos llamaban el rey de los fogones. Y ese hombre, ese gran personaje, lo estaba llamando un héroe. Juanito y Sofía se acercaron a la pantalla, con sus ojitos brillantes de asombro. Su padre, su héroe, era el tema de un noticiero. De repente, el fracaso del día, el dolor en sus manos, todo se desvaneció. Una calidez desconocida le llenó el pecho. La noticia corrió como pólvora por el pequeño pueblo. Los vecinos, los que lo veían como un pescador más, empezaron a acercarse para felicitarlo. Mateo era ahora el pescador que salvó al chef. Y en medio de la sorpresa y la alegría, él se sintió, por primera vez en mucho tiempo, realmente visto. Su acto de bondad, que para él era algo tan simple, había hecho eco en el mundo. La semilla del milagro que prometió a sus hijos quizás ya había sido plantada. La vida de Mateo se convirtió en un torbellino. Lo que antes era la tranquila rutina del río, ahora era una procesión constante de vecinos, periodistas de periódicos locales y curiosos que querían saber más del héroe del río. La pequeña choza de madera, que siempre había sido su refugio, se sentía ahora como un escaparate. La noticia había corrido tan rápido que su historia se había vuelto viral en el pueblo y sus alrededores. La gente lo saludaba en la calle, le ofrecían ayuda con la red e incluso algunos le regalaban comida. Los puestos de tacos del pueblo, en un gesto de solidaridad, le regalaron tacos a él y a sus hijos. El conflicto interno lo carcomía. Por un lado, se sentía orgulloso de haber sido reconocido, de haberle demostrado a sus hijos que la bondad tenía un valor. Por otro, temía que esa fama momentánea fuera como una burbuja, que tarde o temprano explotaría, dejándolo de nuevo en la dura realidad. Un día, un reportero le preguntó si esperaba algo a cambio. Mateo, con la voz serena, respondió: «No, señor. Lo único que espero es tener suficiente fuerza para seguir pescando y darles de comer a mis hijos». Esa respuesta se hizo eco en el pueblo y llegó a los oídos de Alejandro Valdés. El chef, lejos de olvidar el incidente, lo había seguido a través de las noticias. La nobleza de Mateo, su falta de interés en la fama o el dinero, lo había conmovido aún más. Valdés vio en Mateo no solo a un hombre honesto, sino a un símbolo de la verdadera riqueza mexicana, la de la gente trabajadora, humilde y con el corazón en el lugar correcto. La noticia de su acto desinteresado había tocado una fibra sensible en muchas personas, y la historia de Mateo se convirtió en un faro de esperanza. Sin que él lo supiera, su vida estaba a punto de dar un giro definitivo. El pequeño acto de bondad en la orilla de un río helado había abierto una puerta que él, en su humildad, nunca se atrevería a cruzar. Una tarde, mientras Mateo reparaba de nuevo su red, escuchó el sonido de un coche que se detenía frente a su casa. Para su sorpresa, era el mismo vehículo lujoso del chef Alejandro Valdés. El chef bajó, pero esta vez no estaba solo. Lo acompañaba un hombre bien vestido con una maleta en la mano y su expresión era seria, pero a la vez amable. Alejandro se acercó a Mateo con una sonrisa sincera. «Mateo», dijo, «vine a agradecerte como es debido.
Lo que hiciste no tiene precio, y quiero recompensar esa honestidad. Mateo, humilde como siempre, se sintió incómodo. Señor, no es necesario. Hice lo que cualquier persona decente haría, respondió, con la vista fija en su red. El chef negó con la cabeza. No, Mateo, la gente como tú escasea, y yo, por mi parte, quiero hacer algo por ti y por tu familia. Entonces, el chef hizo una oferta. Le dijo a Mateo que había quedado tan impresionado con su bondad que quería contratarlo. No como un empleado cualquiera, sino para que se encargara de suministrar el pescado de su restaurante, el más famoso de la capital. La propuesta incluía la compra de un bote nuevo, redes de alta calidad y un pago justo que le permitiría dejar de preocuparse por el día a día. Además, ofreció pagarle los estudios a Juanito y Sofía en la mejor escuela de la región. Mateo no podía creer lo que oía. Su mente se llenó de un torbellino de emociones. Por un lado, la oferta era un sueño hecho realidad. Significaría dejar atrás la pobreza, las manos ensangrentadas y la preocupación constante por el futuro de sus hijos. Sería la respuesta a sus oraciones, pero por otro lado, el dilema moral lo golpeó con fuerza. ¿Estaba bien aceptar algo tan grande por un simple acto de decencia? Sentía que si aceptaba, de alguna manera traicionaría la vida sencilla que conocía. ¿Se convertiría en otra persona? ¿Perdería su esencia, su conexión con el río y con la tierra que lo vio nacer? Su mirada se cruzó con la de sus hijos, que lo miraban con los ojos llenos de esperanza. El futuro de ellos dependía de su decisión. Mateo se encontró en una encrucijada: aferrarse a la vida que conocía con sus dolores y certezas, o dar un salto de fe hacia un futuro incierto, lleno de posibilidades, pero también de miedos. El silencio se hizo largo, solo roto por el murmullo del río. Era el momento de la verdad, y la elección que hiciera cambiaría el curso de su destino para siempre. Mateo miró a los ojos de Alejandro Valdés. No eran los ojos de un empresario, sino los de un hombre que había visto algo puro y valioso en él. Respiró hondo, sintiendo el aire fresco del río en sus pulmones. Pensó en su red rota, en sus manos ensangrentadas, en el frío que le calaba los huesos. Y luego pensó en la sonrisa de Juanito y en el brillo en los ojos de Sofía. Vio el futuro que su esfuerzo y el destino les habían negado una y otra vez. ¿Podría seguir viviendo con el fantasma de una oportunidad rechazada? Él sabía que su honestidad no tenía precio, que su dignidad no podía ser comprada. Pero esta no era una transacción, era un regalo que venía de un lugar genuino. La oferta del chef no era un pago por su acto, sino un reconocimiento de su carácter. No era un favor, era una forma de honrar el valor de un hombre de bien. Mateo no aceptó el dinero que le ofrecieron al principio. No aceptó la promesa de una vida de lujos. En cambio, miró a Alejandro y le dijo con la voz firme pero humilde: «Señor, no puedo aceptar todo esto como un regalo, pero si usted cree que puedo proveerle el pescado que necesita, lo haré con la misma honestidad que me enseñó mi padre. Y si puede ayudar a mis hijos a estudiar, a que no tengan que pasar por lo que yo pasé, esa sería la mayor recompensa para mí». El chef sonrió. «Mateo, esa es la respuesta que esperaba escuchar. A partir de hoy, usted es mi socio, no mi empleado». La decisión de Mateo fue un acto de profunda humildad y sabiduría. No vendió su alma por un plato de lentejas, pero tampoco rechazó la ayuda que su familia necesitaba. Mantuvo su esencia, sus valores, pero al mismo tiempo abrió la puerta a una vida de oportunidades. No era un simple pescador que había salvado a un famoso. Era un hombre que, al aferrarse a sus principios, se había ganado el respeto y la confianza de alguien que podía cambiar su destino. Había elegido el camino de la dignidad,
la única forma en que un hombre como él podía aceptar un cambio tan radical en su vida. Había elegido ser el mismo, pero en un mundo de nuevas posibilidades. La vida de Mateo cambió, pero no su esencia. Con el bote nuevo que Alejandro le compró, la red de alta tecnología y el equipo adecuado, la pesca se volvió más eficiente y segura. Los días de manos ensangrentadas y el miedo de la red rota quedaron atrás. Lo que antes era una lucha diaria por la supervivencia, ahora era un trabajo digno y provechoso. Mateo no se volvió rico de la noche a la mañana. Él seguía viviendo en su humilde casa, pero ahora tenía lo suficiente para que la olla estuviera siempre llena. El mayor cambio, sin embargo, se veía en sus hijos. Juanito y Sofía, con sus uniformes escolares impecables, iban a la escuela todos los días, con cuadernos y libros nuevos. Las noches ya no eran de hambre y frío, sino de tarea escolar, de risas y de la esperanza de un futuro mejor. Para Mateo, la mayor recompensa era verlos crecer, aprender y soñar sin el peso de la pobreza. Pero la transformación no fue solo individual. El trato entre Mateo y el chef Valdés trajo prosperidad a toda la comunidad. Alejandro, con su visión empresarial, no solo compraba el pescado de Mateo, sino que también estableció un programa para que otros pescadores locales pudieran vender sus productos de manera justa y segura. La honestidad de un hombre se había convertido en la prosperidad de un pueblo entero. El río, que antes era una fuente de dolor y frustración, se convirtió en un símbolo de esperanza y un motor de desarrollo. Mateo seguía yendo al río al amanecer, pero su corazón ya no pesaba. Ahora la rutina estaba llena de gratitud. La gente del pueblo, que antes lo veía solo como un pescador más, ahora lo respetaba como un líder, un hombre que, con su sencillez, había traído un cambio positivo para todos. La transformación de Mateo no fue la de un hombre que se hizo famoso, sino la de un hombre que, al mantenerse fiel a sus valores, se convirtió en el faro de esperanza que su comunidad necesitaba. El pescador Mateo ya no era solo el héroe del río, se había convertido en un pilar de su comunidad. La fama de su historia se expandió, y no por su propio esfuerzo, sino por la fuerza de su carácter. El chef Alejandro Valdés, en una de sus entrevistas más populares, contó de nuevo la historia. «Mateo no es solo mi proveedor de pescado», dijo con una sonrisa. «Él me enseñó el verdadero sabor de la honestidad. Gracias a él, el pescado que servimos en mi restaurante tiene un ingrediente secreto: la dignidad». La historia llegó a los oídos de un filántropo y empresario que buscaba proyectos sociales en México. Impresionado por la iniciativa del chef y la integridad de Mateo, decidió visitarlo en su pueblo. Para la sorpresa de todos, no llegó en un coche de lujo, sino en una camioneta sencilla. Se sentó con Mateo en la orilla del río y escuchó su historia, no como la de un pescador que tuvo suerte, sino como la de un hombre que con sus valores había creado un cambio. El empresario no le ofreció dinero, le ofreció algo más valioso: apoyo para crear una cooperativa de pescadores en el pueblo. La idea era que, bajo la dirección de Mateo, los pescadores locales pudieran unirse, mejorar sus técnicas y tener acceso a mercados más grandes y justos, eliminando a los intermediarios que se quedaban con la mayor parte de las ganancias. La cooperativa, que fue bautizada como la Red de la Esperanza, se convirtió en un modelo de éxito en la región. Mateo seguía siendo el mismo hombre humilde, con la piel curtida y el corazón en la mano. Pero ahora, en sus ojos no había solo el cansancio de la vida, sino la luz de la esperanza. El reconocimiento que recibía no era por un momento de fama, sino por una vida de integridad. La lección que él había dado a Alejandro sobre la honestidad ahora se replicaba en cada miembro de la cooperativa, en cada familia que se beneficiaba de un trabajo justo y digno. El pescador se había convertido en un líder, un faro para su gente, demostrando que la mayor recompensa no es el dinero,
sino el impacto positivo que se puede dejar en la vida de los demás. La vida de Mateo parecía haber alcanzado una calma plena. La cooperativa La Red de la Esperanza era un éxito rotundo y sus hijos estudiaban con un futuro prometedor. Pero el destino, que le había dado una segunda oportunidad, aún tenía una sorpresa guardada. Una tarde, mientras trabajaba en el muelle de la cooperativa, un anciano se acercó. Era un hombre con el rostro surcado por las arrugas y una mirada que irradiaba una profunda tristeza. Llevaba una pequeña caja de madera gastada en sus manos. El anciano le preguntó por Mateo y cuando éste se identificó, el hombre le entregó la caja. «Me llamo Don Fermín», dijo con voz temblorosa. «Soy el padre de Alejandro Valdés. Él ya no está con nosotros. Falleció hace unos días. Me pidió que te entregara esto». Dentro de la caja Mateo encontró una carta y una foto. La foto era de él mismo en la orilla del río, en el momento en que había rescatado el teléfono. Y la carta era de Alejandro. En ella, el chef revelaba el verdadero motivo de su generosidad. Contaba que, al ver a Mateo con sus manos ensangrentadas y su dignidad intacta, recordó a su propio padre. Don Fermín, un humilde campesino, lo había criado con valores de honestidad y trabajo duro, pero Alejandro, al ascender en el mundo de la fama, había perdido un poco de esa esencia. La imagen de Mateo en el río no solo le había salvado el teléfono, le había salvado el alma, recordándole de dónde venía y lo que era realmente importante en la vida. El acto de Mateo había sido para él un milagro personal. La reviravolta no fue una nueva oportunidad de negocios, ni un golpe de suerte. Fue el descubrimiento de que su simple acto de bondad había tenido un impacto mucho más profundo y personal de lo que jamás hubiera imaginado. Su honestidad no solo había cambiado su propia vida, sino que había redimido el corazón de otro hombre. Un hombre que en sus últimos momentos había recordado el valor de sus raíces. La historia, que parecía una fábula sobre el éxito, era en realidad un eco de la humanidad que se había perdido y que Mateo, con su sencillez, había logrado traer de vuelta. La vida de Mateo, desde aquel amanecer helado en la orilla del río, había dado un giro de 180 grados. Ya no era un hombre derrotado, con la red rota y el corazón pesado. Ahora era el pilar de una cooperativa próspera, un líder respetado y, sobre todo, un padre que había cumplido su promesa. Sus hijos, Juanito y Sofía, no solo estaban en la escuela, sino que se preparaban para ir a la universidad. El futuro que antes era un sueño distante, ahora era una realidad tangible, construida sobre el cimiento de la honestidad de su padre. La historia de Mateo es la prueba viviente de que la verdadera riqueza no se mide en monedas de oro, sino en la integridad del corazón. Él, con su sencillez, había tocado la vida de un hombre famoso, de un empresario y de su comunidad entera. No buscó la fama, no quiso el dinero fácil. Se aferró a su dignidad y esa misma dignidad fue la que le abrió las puertas a un mundo de oportunidades. El pescador del río se había convertido en el capitán de su propio destino. La pequeña choza de madera seguía en el mismo lugar, a orillas del río, pero ya no era un lugar de pobreza, sino un hogar lleno de historias, de sueños realizados y de la calidez de una familia que había superado la adversidad. El río, que en un momento casi le quita todo, ahora era el testigo silencioso de su victoria. La vida de Mateo no es el final de un cuento de hadas, es el inicio de una nueva tradición, la de un hombre que enseñó a su pueblo y a sus hijos que la bondad no solo es una virtud, sino la fuerza más poderosa que existe. La historia de Mateo es un espejo. Refleja algo que en la prisa del día a día a menudo olvidamos, que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que es capaz de dar.
En un mundo donde la prisa y la ambición parecen dominarlo todo, Mateo nos recuerda que la humildad y la honestidad son las monedas más valiosas que podemos llevar. Su viaje, de las aguas turbulentas del río a la serenidad de una vida plena, no fue un golpe de suerte. Fue el resultado de una elección, la de no vender su alma por conveniencia, de no perder su esencia por la promesa de un futuro fácil. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en la encrucijada de Mateo? ¿Cuántas veces hemos tenido que elegir entre el camino más fácil y el camino correcto? La historia de este pescador nos enseña que el destino no siempre es un camino recto. A veces es un río lleno de corrientes que nos ponen a prueba. Pero es en esas pruebas, en la lucha contra la adversidad, que descubrimos quiénes somos en realidad. Mateo no se convirtió en millonario, pero se volvió rico de una manera mucho más profunda. Enriqueció su comunidad, enriqueció la vida de sus hijos y, sin saberlo, enriqueció el alma de un hombre que se había perdido en la fama. La mayor lección de su vida es que la bondad, como una semilla, puede parecer insignificante al principio, pero si se riega con honestidad y se cuida con dignidad, puede florecer y convertirse en un árbol que da sombra y refugio a toda una comunidad. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Estamos viviendo con el corazón abierto, listos para dar una mano sin esperar nada a cambio? ¿O nos estamos aferrando a la red rota, sin ver que el milagro puede estar esperando en el siguiente acto de bondad? Y así, el sol se puso una vez más sobre el río, pero esta vez con una luz diferente. La red de Mateo, remendada por última vez, se colgó en su pared como un recordatorio de dónde venía. Ya no era un simple pescador, sino el guardián de una promesa, el corazón de una comunidad y el eco de una lección que se había perdido en el tiempo. La historia de su vida, que comenzó con la desesperación de unas manos ensangrentadas, terminó con la esperanza de unas manos que construyeron un futuro. Su legado no fue de riquezas materiales, sino de valores que se transmitieron de generación en generación. El milagro que Mateo había prometido a sus hijos aquella mañana en la orilla del río no fue un golpe de suerte ni un tesoro escondido. El milagro fue él mismo. Su fe inquebrantable, su bondad desinteresada y su honestidad inmaculada fueron los verdaderos tesoros. Y en cada pez que la cooperativa pescaba, en cada niño que iba a la escuela y en cada familia que tenía un plato de comida en la mesa, la historia de Mateo se repetía una y otra vez. Porque al final del día, las grandes fortunas se desvanecen, los edificios se derrumban y los nombres famosos se olvidan. Pero la historia de un hombre que con nada más que su corazón cambió el destino de su comunidad, esa se queda grabada en el alma de un pueblo, recordándonos que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y el amor al prójimo. El pescador del río no solo se aferró a su red rota, se aferró a su humanidad y en ese acto encontró su propia salvación. La historia de Mateo es una prueba de que un simple acto de bondad puede generar un gran milagro. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció esta historia? ¿Te emocionó la transformación de este humilde pescador? Si esta narrativa te tocó el corazón, comparte esta historia con alguien que necesite un poco de esperanza y déjanos saber en los comentarios qué harías tú en el lugar de Mateo.